llegado el caso, pues tomamos las medidas, pero por ahora creo que no hay nada. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, continuamos. Decía distintos estudios del náhuatl de Michoacán, del corredor Tehuacán-Zoncolica, de municipios del sur de Veracruz, del náhuatl de Durango. Y este es el tipo de contrastes que se presentan de una variante a otra. Fíjense, esta es la primera de 3 láminas de distintas formas en que podemos encontrar expresado el pronombre yo en náhuatl. Aquí aparecen formas vocálicas de base A y de base O hasta abajo, no. Y en estas otras 2 láminas encontramos las que tienen como base vocálica la E. Recordando que las que están hacia el final, las bisílabas, el segundo componente A o Wa o Wat es un componente morfológico no pronominal de la palabra, y la base Ne es la realmente léxica con el significado yo. Bueno, en la segunda parte de esta otra lista. Este es el tipo de variantes del pronombre yo. Imagínense las variantes del verbo reconocer, del verbo perdonar, del verbo el que quieran. Bien. La autodenominación es una categoría que también introdujo el INALI y se refiere a las formas en que, hablando en la propia lengua indígena, los hablantes nombran a su propia variante. En otras palabras, podemos constatar que los integrantes del pueblo indígena huichol a su lengua no la llaman huichol, ni los tepehuanos dicen tepehuano, ¿verdad? Y así sucesivamente, sino una forma como huirrárica o alguna variante según el caso. Esta es la autodenominación. Y aquí hay toda una gran historia, porque a lo que hoy le llamamos náhuatl, en el siglo XVII, y todavía en algunas comunidades, se le sigue llamando mexicano. Esto es una realidad. Ustedes hablen en náhuatl con personas, por ejemplo, de la Huasteca, de algunos lugares de Puebla, y así, hablando en náhuatl, pregunten: ¿y esta lengua en la que estamos hablando cómo se llama? Y les van a contestar con alguna forma que tiene que ver con mexicano, quizás con la Sha, Mexicat, en fin. Pero el nombre, el término, como lo proyecta la portada de este libro del siglo XVII, es mexicano, que es una autodenominación vigente hoy en día sobre náhuatl o cualquier otro. Náhuatl también se usa, ¿verdad? Y las referencias geoestadísticas son, para terminar esta explicación de componentes del catálogo, pues los lugares, los asentamientos históricos donde es hablada la o las variantes de cada agrupación. Y estas se refieren por entidad federativa, por municipio y localidad. Este es un ejemplo del yaqui, donde únicamente en el estado de Sonora y en 2 municipios, Bacum y Cajeme, se hablan en todas estas localidades la variante que aquí corresponde. Una recapitulación. Son relevantes los siguientes niveles para el catálogo: el de la familia lingüística, aquí estamos ejemplificándolo
con la ramificación del maya y que nos hablaría de una lengua protomaya. La doctora Lucero el martes próximo es uno de sus aspectos a trabajar, el de la lingüística histórica y las reconstrucciones, la teoría que hay detrás de estos aspectos. Yo estoy con un componente más bien institucional, de política pública, de reconocimiento de estrategias académicas para mejorar la atención gubernamental a la población hablante de lengua indígena y garantizarle los derechos lingüísticos que hoy por hoy le reconoce el Estado mexicano. Esa es mi plataforma. Las doctoras ahondarán en la parte teórica de estos aspectos sociales, sociolingüísticos, catalográficos de la lingüística histórica. Bien, segundo nivel, la agrupación lingüística, que en este caso van del quechua al chicomosulteco, en esta lista de la reconstrucción de la familia maya según Kaufman en el 74, y las variantes lingüísticas que no están representadas aquí, en este esquema de la familia lingüística maya. Es un nivel precisamente en el que el INALI pone el dedo, subraya, enfatiza que merece una atención particular. En tanto que, pues si nos quedamos al nivel de las revistas estas de divulgación, ¿verdad?, de que hay un idioma huasteco, que hay un idioma chol, así como hay un alemán y un italiano, hay población que, emitido cierto material, no va a tener acceso a él porque no es variante. En resumen, la diversidad lingüística de origen indoamericano en México, el INALI hoy por hoy la presenta con estas categorías y estos números. Se hablan en México lenguas de 11 familias de origen indoamericano. Estas 11 familias comprenden 68 agrupaciones lingüísticas, lo que en otras palabras, y sabiendo por supuesto el contexto de uso, podemos decir las lenguas, 68 lenguas, pero advirtiendo que no son unidades comunicativas, que técnicamente han recibido este nombre de agrupación lingüística, y estas corresponden hasta abajo de la pirámide en una diversidad de 364 variantes, juntando las 30 del náhuatl, las 2 del mazahua, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son datos oficiales. Los llegó a decir en su momento Fox, los llegó a decir en su momento Calderón, no sé si ya los dijo Peña Nieto, o posiblemente alguno de los secretarios de Estado, el de Educación, que hace unas semanas, en una celebración precisamente de los 10 años de la promulgación de la Ley de Derechos Lingüísticos, hubo una actividad en la Secretaría con el secretario, el director del INALI. No estuve ahí, no tengo la reseña, no sé si se dieron estas cifras o bueno. Y hablábamos de ciertos parámetros para situar de mejor manera la realidad sociohistórica de que somos parte. Fíjense, en una comparación sana, por supuesto, no es aquí ningún afán de las Olimpiadas, justo no es en el sentido de los récords Guinness, pero el conjunto de lenguas de Europa, de las reconocidas como lenguas forjadas en la historia europea, todas ellas se reconocen genealógicamente adscritas
a solo 5 familias lingüísticas, las que están ahí: la caucásica, hacia el puente de Europa y Asia, la puesta ahí como aislada, estoy leyendo de abajo hacia arriba el cuadrito, que es el vascuence o euskera, de la frontera de España con Francia; la altaica también, donde está el turco, ahí al sur del Mar Negro; la urálica en amarillo, otra familia de lenguas que subsume, y una cosa muy discutida, al húngaro, al finlandés, el estonio, están en amarillo; y la indoeuropea, con estas 7 grandes ramificaciones presentes en Europa, además de otras que están precisamente en la India. Bien, estas 5 familias de lenguas explican, desde el punto de vista de la diversidad de la genealogía histórica, a todo el conjunto de lenguas europeas, en tanto que las lenguas indígenas se explican en función de 11 familias de lenguas oriundas del continente americano. Y claro, la diversidad de lenguas de México, como decíamos al principio de la plática, no es solamente de estas 11 familias. El español es una familia de lenguas, representa a otra familia de lenguas, es una más de las lenguas mexicanas. La lengua de señas, con que se comunican miles de sordos con nacionales nuestros, es una lengua no clasificable entre las lenguas indígenas. Es una lengua que no es el español hablado con las manos, aunque hay intentos de que se haga eso, pero predomina el uso de la lengua de señas mexicana, que aprenden los sordos, como nosotros aprendemos a hablar por escuchar y reproducir con la boca, en fin. Y claro, hay otro conjunto de lenguas históricamente presentes en México, algunas indoeuropeas, como la variante del alemán que hablan los menonitas, históricamente; la variante del italiano que hablan los descendientes ahí en Chipilo, Puebla; los franceses de la región de Filobobos en Veracruz; los chinos de la cuenca del Pacífico, no solo en México, ¿no?, que siguen hablando el chino, y son lenguas de otras familias, el caso del chino, ¿verdad? Los judíos. Y entonces la diversidad de lenguas en México no se reduce al español y a lenguas, no, es mucho más compleja. El romaní, es decir, la lengua que hablan los que llamamos nosotros los húngaros, ¿verdad? Esta población gitana, mejor dicho, más que húngaros, gitanos, perdón, es una lengua indoeuropea, se habla en México, pues en ciertas condiciones, bajo cierta presión sus hablantes, etc. Y estamos ante una diversidad muy compleja, de la cual desconocemos la mayoría de sus elementos, la mayoría de sus componentes. Y repito, la intención de esta charla en particular, hoy 1 de abril, es informativa para personas que tienen el propósito o están ya en funciones profesionales de científicos sociales en este país. Así como para que ciertos propósitos no se nos puede perdonar desconocer capitales y estados, para otros propósitos sociohistóricos no podemos ser ignorantes de gran parte de la historia sociocultural de nuestro país. Como científicos sociales
independientemente de las ramas de especialización, por supuesto. La categoría de científicos sociales, esa nos caracteriza, esa es la que ahorita nos da unidad y tiene el eje del discurso y de la exposición. Estamos manejándonos en términos de ciencias sociales, de contenidos sociohistóricos, de parte de una realidad de estos casi 4 millones de kilómetros cuadrados que no creo es ilícito ignorar. Continúo. En lo que sigue voy a hacer una mención de las 11 familias, las agrupaciones que corresponden a esas familias y dando algunos detalles, algunos elementos adicionales académicos, políticos de distinto orden. Bien, de la familia lingüística álgica solamente hay una agrupación en México, la Kickapoo, y esta agrupación tiene una sola variante. En la fotografía aparece Chacoca Ánico, el jefe espiritual de la tribu Kickapoo, y él, por tradición oral, sabe que sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, fueron descendiendo de la región de los Grandes Lagos, donde se siguen hablando la mayoría de las lenguas de esta familia, o donde se hablaron. Sí, el asentamiento histórico remoto es de la hoy frontera con Canadá y Estados Unidos, la región de los Grandes Lagos. Ustedes seguramente han escuchado hablar la palabra Massachusetts. Pues fue un pueblo y fue una lengua hermana del Kickapoo, de la misma familia lingüística. Posiblemente ustedes vieron las Olimpiadas, bueno, estaban muy chavos, pero en Manitoba, Canadá, unas Olimpiadas de invierno. Pues esa palabra es de la familia lingüística álgica. En fin. De manera que cuando se agudizan las guerras de exterminio en los Estados Unidos en el siglo XIX, los Kickapoo, los Muscogees y los seminoles ingresan al territorio mexicano, negocian su entrada con el gobierno mexicano, y hoy en día sigue habiendo Kickapoos. Sobreviven los esclavos negros, y esto dicho con todo respeto y seriedad, de los que fueron los Muscogees, pero ya no hay seminoles. ¿Cómo está ese capítulo de los esclavos negros? ¿Sí? Los seminoles, perdón, los Muscogees entraron al territorio mexicano con esclavos negros. Cuando los esclavos negros se enteraron de que aquí ya estaba abolida la esclavitud, se rebelaron. Y los famosos negros mascogos de Coahuila son los descendientes de estos esclavos de los Muscogee indígenas del sur de la Florida. Todas estas historias, amigos míos, nos han conformado, nos conforman, porque ahí están las personas a quienes, como dice la nota, se les dio la asesoría para que en sus registros de actas de nacimiento en México y en Estados Unidos se consigne con una ortografía popular Kickapoo sus nombres tradicionales, y eso está en funciones. Otra familia lingüística que ya habíamos aludido, la Yutonagua, con estas 11 agrupaciones, las repasamos de una por una. La Cora, que tiene 8 variantes, y como en otros casos, pues se va a proyectar algún trabajo impreso. La variante del Guarijío, perdón, con 2 variantes. En este caso pues se ilustra con la capacitación que se hizo a estos hablantes de lengua indígena en términos de interpretación y traducción para áreas como la salud, la justicia
entre otras. El huichol pertenece a esta familia, es la agrupación, otra agrupación lingüística del Yutonagua, con 4 variantes, donde han participado jóvenes huicholes ante gobernadores, bueno, cuestiones, les digo, políticas, académicas, de distinto orden, para ilustrar algún aspecto de cada una de las agrupaciones. La Mayo con una variante, este es un libro académico. La agrupación Náhuatl, que ya habíamos referido, con 30 variantes, pues de la que hay infinidad de textos históricos. El Pápago, otra agrupación con una variante, también con actividades y participación con autoridades mexicanas. Otra agrupación de esta familia, la Pima, con 3 variantes, un texto académico de la Universidad de Sonora. El Tarahumara es una agrupación que pertenece también a la familia Yutonagua, con 5 variantes. Se usaron, por cierto, las calcomanías de yo hablo tal lengua, ahí se ponía la traducción, ¿verdad?, para promover la participación de la población hablante de lenguas indígenas en los censos. El tepehuano del sur, con 3 variantes, aquí un texto de los maestros tepehuanos. Y se hizo un cine minuto que se proyectó hace unos 6 años aproximadamente, pues, en el Yaqui, que tiene una variante, es otra de las agrupaciones de la familia Yutonagua. La tercera familia, la Cochimilla Humana, con 5 agrupaciones, que se habla del lado mexicano en Sonora y Baja California, y del lado norteamericano en California y en Arizona. Tanto de la agrupación lingüística Cucapá hay una variante, como de la Kumiai, y también se llegaron a hacer actividades para revitalización, o se siguen haciendo. Ninguna de las lenguas o agrupaciones de esta familia tiene más de 500 hablantes, y en algunos casos ha habido más acercamiento y participación comunitaria que en otros para estas actividades de revitalización. Del Quiligua, a pesar de que los censos, y aquí abro una especie de paréntesis, a pesar de que los censos en los últimos años reportan más de 25 hablantes de Quiligua, la realidad es que de esta agrupación o lengua o variante única quedan 5 hablantes fluidos: Leonor, Hipólita, su hijo Eusebio, José y Leandro. Los lingüistas como el doctor Mishko, un salvadoreño que trabaja en la Universidad de Utah, los académicos como Arnulfo Estrada, oceanólogo, con intereses en el grupo cultural Quiligua, etc., dicen: hay 5 hablantes, no hay más. Ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Sí, yo y mi tío se murió y no tuvo hijos, y los Ochurte. ¿Por qué sale en el censo y por qué criticamos con desconocimiento de causa la mayoría de las veces esta información que produce el gobierno mexicano en distintos? A ver, empezamos a atar cabos y a verle pertinencia a saber de geografía, a saber de política. La encuesta la levantan ciudadanos mexicanos, pues de qué nivel escolar le gusta. Bueno, la encuesta es única, cosa que tiene objeciones y tiene ventajas. Se levanta en español en la mayoría de los casos, un conjunto de reflexiones sobre la encuesta, pero a las que quiero llegar son aquellas en las que el encuestador, a la hora que llega frente a un ciudadano, lo recibe en la puerta de su casa, etc., y llega a la pregunta: ¿habla usted lengua indígena? Sí.
¿Cuál? Quiligua. Quiligua. El encuestador a lo mejor lo pone con K, a lo mejor con KU, perdón, QU, H. Bueno, Quiligua, consignó Quiligua. Pudo haber tenido un adiestramiento y muy bien, pero ahí está, Quiligua. El encuestador no puede entrar en diálogo con el encuestado. Oiga, no, fíjese que yo del Quiligua sé que son 5 y ya llevo allá 7 y usted, no, aquí hablan. Imposible. El país no está para levantar la información censal de otra manera. En el mejor de los casos, por cierto, estos ciudadanos, pues por buena onda y la expresión que ustedes podrán decir, no, pues hay que levantarle tantito para que los programas gubernamentales y los quiliguas, pues, en el mejor de los casos, dicho desde este contexto, el encuestado da una palabra coherente al campo, responde quiligua o responde. Hay otros casos donde conciudadanos nuestros declaran hablar lengua indígena. Cuando el encuestador pregunta ¿cuál?, dicen guajolote. El encuestador no se pone a discutir si guajolote es nombre de una lengua o no. Él consigna guajolote. A la hora que el INALI le pidió al INEGI consultar las encuestas, las consultas, etcétera, los resultados, ahí están, 10 millones de registros para ver los casos problemáticos donde quien respondió guajolote, cómo se consigna en el censo. Es otra lengua indígena que no se ha sido catalogada por los sabios universitarios. Guajolote. Y esas, entre palabras que se pueden decir, por cierto, en este medio. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Cómo ha procedido el INEGI? Insuficientemente específico.